¡Pájaros, mamá! ¿Oyes cómo cantan? Los oigo. ¿Puedes verlos, mamá? ¿Cómo son? Son preciosos. Allá hay uno pequeño, debe ser un gorrión. Allá hay uno de plumas azules bebiendo agua en la fuente. Pero hay uno que canta más hermoso que ningún otro y que no consigo ver. Debe haberse escondido entre los árboles para que no podamos encontrarlo. Algún día ese pájaro aparecerá y todos sabrán quién es de verdad. ¡Qué bonito! ¿Lloras, mi niña? Es que soy tan feliz. No había vuelto a este lugar desde el día en que sucedió todo. Ahora estoy de nuevo aquí, mamá, y contigo. Pues tenemos que recuperar todos estos años perdidos. ¿Sabes una cosa? Aunque tu rostro ya no es el tuyo, cuando paso mis dedos sobre él, en el fondo de mi alma, siento como si lo reconociera, que alguna vez, cuando mis ojos podían ver, vieran esos rasgos. No sé, es una tontería. No, no lo es. Eso es que me quieres mucho. Y siempre te querré, mamá. Siempre. ¿Lo has visto? Sí. Dímelo, dime qué ha pasado. ¿No lo sabes? No. ¿Cómo puedes no saberlo? Fue por culpa del dentista, le dije. Dese prisa, hombre, dese prisa, le muerdo la mano. Pero por mucho que aceleró, cuando llegué ya había acabado. Pues ni te imaginas. ¿Qué? Lo que ha pasado. Vamos, cuéntamelo. Mira, cada vez que me acuerdo se me pone un nudo en la garganta. ¿Tan gordo has sido? Más. Venga, suelta ya. No puedo, mira, no puedo. Náchelo, por Dios, deja de llorar. Suéltate y cuéntamelo todo. Es que pelo más grande. Chelo, por favor, bebe un vaso de agua. Mira, la carne de gallina. Chelo, o me dices lo que pasó ahora mismo, o te mato con el cuchillo de los quesos. Ya estoy más tranquila. Pues sí. Siéntate, es mejor que te sientes. ¡Ay, Dios! Hija, sí. ¡Ay, Dios! Y tanto, y tanto. Vamos, suelta ya, que no puedo más. Pues resulta que la Julie, bueno, que Christine, se ha llevado a Lidia al palacete de verano de la Riviera Francesa. ¡No! Sí. ¿Y qué? Las dos han dado un paseíto por el jardín. Y la Lidia, la pobrecita, se ha puesto a llorar. Y tocándole la cara con los deditos a la Julie, a que no sabe lo que ha dicho. ¡Ay, Dios! Sí, hija, sí. ¿Sí qué? Sí, eso. ¿Qué es eso? ¿Lo que has dicho? ¿Pero qué he dicho? Has dicho, ay, Dios. Sí, bueno, ¿y por el qué? ¿Qué de qué? ¿Qué ha dicho la Lidia? Ah, sí. Ha dicho que en el fondo de su alma esa cara le resultaba conocida. Fíjate. Mira, los pelos de punta. Tranquila, hija, tómate un vinito. Hay que ver lo que es el amor de una hija por su madre. Bueno, todavía no sabemos si es la madre. Te digo yo que sí, que la niña que la Julie dio en adopción. Que no te has dado cuenta de lo más importante. ¿De qué? De que para irse a Francia han tenido que coger un avión. ¿Y la Lidia? ¡Cagadita, hija! Pero ha dicho que tenía que superar el recuerdo del accidente y que ahora entre las dos lo conseguiría. ¡Qué fuerte, por Dios! Echa bien. Sí, pues eso. Que ahora que la niña ha encontrado a su madre, aunque de verdad no sea su verdadera madre, pues se le han pasado los miedos. Pero es que en realidad es su verdadera madre. Bueno, es la madre porque la Julie se está haciendo pasar por la madre, pero la madre está muerta. Que te digo yo que no, que la Julie es en realidad la madre de la Lidia. Que eso todavía no se A sabe. ver, créeme, te lo digo yo. Bueno, se acabó. Pues si nos liamos una que sí y la otra que no, nos dan las tres y la comida sin hacer. ¿Qué toca hoy? Lentejas con cianuro y cagajón de vaca empanada.
lo nuestro. Ay, imaginarlo. De tanto imaginar un día se nos irá a la cabeza Dios sabe dónde. Nosotros no lo podemos imaginar, querida. Soñar todavía está permitido. Y además es gratis. El único que nos queda. Sí, hija, sí. Lo único. ¡Oído, cocina! Venga, Pepa, ponte las pilas que nos pilla todo. Las 12:30 ya. Siempre nos pasa lo mismo. Tanta cháchara que luego nos toca hacerlo todo deprisa. Deprisa porque se tiene que gastar de Pepa, que el día que se hace el encargado te pone de pescas en la calle. Y mira que te lo estoy avisando. Chavija, si es que cada día lo de siempre, mi marido, tú sabes que es un señorito y hay que tenerlo bien atendido que si no se pone como un cabrito. A ver, con esta zanahoria vas a tener bastante. No, pon una más, que nunca sobra. Esta mañana me dice, oye gorda. No, qué bien, te llama gorda el gordo de tu marido. Bueno, lo más bonito que sabe decirme es, anda jamona, tráeme una cerveza. Pues deberías de decirle, levántate tú y te la traes, que de tanto estás sentado te van a llegar los cojones a las rodillas. Con un oído le entra y por otro le salve. Para matarlo, vamos. Pues esta mañana me han hecho una Pásame la olla grande. Esta mañana me dice el tío que tiene ganas de desayunar las tortitas esas, como las que desayunan en la impostora. Vaya, que encima es caprichoso. ¿Los ajos? Aquí. Yo le digo, anda ya, hombre, tómate tu tostada con aceite y jamón, que dieta mediterránea y no tiene colesterol. Pero a él se le puso lo mismísimo comerse las tortitas de marras. Alcánzame los pimientos, anda. Y ahí me ves a mí, a punto de salir al trabajo, vengo a hacer tortitas para el pedazo de cabrito brócoli. Y claro, como luego no le da la gana de prestarme el coche, otra vez que la Pepa llega tarde. Te daría las gracias, por lo menos. No, hija, tenía la boca tan llena de tortitas que no podía soltar palabras. No te pases con la sal. Tenías que haberlo visto. Estaba ahí sentada en el sillón, tratando de engullir todo de una vez. Le caía el sudor por la frente, rojo como un tomate. Yo creo que se estaba ahogando. De vez en cuando tomaba una bocanada grande de aire y se le veía todo amasijo apelotonado en la boca. Y lo peor es que si se le caía un trocito fuera, lo empujaba con el dedo para adentro y vuelta a Ay, masticar. por lo que asco, Pepa. Como el muy bestia estaba empeñado en tragárselo todo de una vez, prefirió ponerse de pie y dar saltos por todo el salón a ver si así le bajaba antes. Ay, calla. Ya verás, seguro que cuando vuelva está ahí todavía, tragando tortitas. Seguro que te pasaste con la harina. Bueno, le puse medio paquete. ¿Dónde vas con medio paquete? Mira que si se muere asfixiado. Pues se me habrán acabado todos los problemas. Pues no sé qué decirte. Porque ¿dónde vas tú diciendo que tu marido se ha muerto asfixiado comiendo tortitas? No queda elegante, ¿no? ¿Cómo que no? La viuda del zampatortas. Eso. Este cabrón, hasta muerto me va a hacer pasar de cuenta. Ay. Anda, pásame el sofrito. Y deja de matar a tu marido. Que es un inútil, pero también es hijo de Dios. Tranquila, hija. Que con tal de llevarme la contraria durará más que yo. Bueno, esto ya está. Un chorreón de vinito. Y vamos a fumarnos un cigarrito mientras se cuece. El penúltimo que mañana lo dejo ¡Como yo! Ay. Oh. Ay, ay, ay. Mira qué piernas, Pepa, hinchadísimas. Eso es de la circulación. Tienes que ponerlas así en alto, sobre una silla. ¿Qué coño circulación? Es de tanto trabajar, te parecemos mulas. ¡Todo el día de pie! Mira, mira qué varices, a mi edad. Nos estamos estropeando mucho, ¿eh? No es eso, pero es que así que me va a querer, Pepa. Venga, mujer, no seas pesimista. No, pero es que ¿dónde voy a buscar novio yo? Todo el día aquí metida en la cocina. Cuando salgo toda grasienta, oliendo a guiso, solo tengo ganas de ponerme el pijama y tumbarme en el sofá. No, mujer, tienes que hacer un esfuerzo. Salir a dar un paseo o ir a la disco. Claro, yo ya lo dejo por imposible. Mira, mira qué pelos, ¿eh? Y mira las manos, llenas de cortes y quemaduras. ¿Así con quién voy a ligar yo? Solo se me acercarán los feos o los salidos que les da igual una que otra. Yo ya lo dejo por imposible. No, mujer, haz un esfuerzo. Mira, ves a la peluquería, que te tiñan, que te den crema. Ya verás cómo darse el pego. Buah. Si yo tuviera la melena de la Yuli. Bueno, hija, y sus trajes, como el del día de la fiesta en el casino, el rojo largo. Buah, para ponerse ese vestido que tiene su tipazo. Yo, vestida así, parecería un tomate gordo. Eso con una buena faja se arregla. Pero si siempre llevo faja. ¡No! Te lo juro. A ver, No, por Dios, estás loca. vamos, enséñamela. Que no, que ni muerta me la noto de aquí la Si no falda. la veo, no te creo. No, Pepa, que me da vergüenza. No me irás a decir que nadie te ha visto las bragas. Las bragas y la faja nunca. Enséñamela. Que no. Si no me la enseñas, te borro los capítulos grabados de la impostora que me prestaste. ¿Serás capaz? Y tanto que sí. Bueno, venga.
¡Tremenda faja! ¡Qué vergüenza, por Dios, Pepa! Cuando salgas a ligar, ni se te ocurra ponértela, ¿eh? Una vez me compré un tanga. Mi madre lo encontró y lo tiró en la basura. Dice que eso son cosas de putas. Un poco más putas tendríamos que ser. ¿Qué dices, Pepa? Aunque la verdad es que mirándote bien. Bueno, si olvidamos la faja, tienes bastante cara de puta. Estás como una chota, Pepa. Pero te ríes conmigo. Sí, eso sí. Eres lo único que me hace reír un poco. Venga, no te vayas a poner tristona, ¿eh? Parecerá tontería, pero es que eres casi como una hermana para mí. Mi única familia. Eso no es una tontería. Eso es que me quieres mucho. Y te voy a querer siempre, Pepa. Siempre. ¡Oído, cocina! Por fin hemos llegado. ¿Estás contenta de estar aquí? Nunca lo había estado tanto. ¿Tuviste miedo en el avión? Un poco al principio, pero después pensé en cuánto quería venir y me tranquilicé. Ya te dije que no había razón para asustarse. Tienes que enseñármelo todo. Yo casi no recuerdo este lugar. El palacete está igual que hace años. Parece que nada ha cambiado, aunque todo ha cambiado en realidad. ¿Lo echabas de menos? No tanto como a ti, mi niña. Vamos a pasear por el jardín. Vamos. Llego más tarde que nunca, pero el gordo no me ha querido traer y el autobús ha tardado lo que le ha dado la gana. Pepa, un día no te voy a poder cubrir más. El encargado preguntó 100.000 veces por ti. Pues di que mi tía está en el hospital. Es que esa ya la he usado. Pues que se ha muerto. Es que ya se ha muerto tu tía, tu suegro, tu abuela, tu primo, hasta tu perro. Este hombre va a pensar que vaya familia más desgraciada. Mira, pues, dile que llego tarde porque he ido al médico a quitarme un quiste del ovario. ¡Otro! Bueno, pues no le digas nada. O si no, dile que llego tarde porque me sale del mismísimo. ¿El mismísimo del quiste o del otro? ¡De los mismísimos dos! Venga, Chelito, no te enfades conmigo. Mira que te he traído una cosita. Nos van a echar el trabajo, a ti y a mí por cómplice. Pues mejor, así nos damos unas buenas vacaciones. Así de broma, Pepa. Y yo, anda. Quita esa cara. Ponte el delantal de pelarajo que vamos tarde. Uy, con esa cara tan agria, ni se te ocurra presentarte delante de Richard. ¡Qué Richard! ¿Tienes maletas? ¿De qué estás hablando, Pepa? Mete tus mejores trajes en la maleta. Faja incluida. Mira, ni caso te hago porque estás majara del todo. No dirás lo mismo cuando estemos en California. Pepa, basta, ponte a limpiar el pescado. ¡Déjame en paz esa cebolla, que no te ha hecho nada! Estás como una chota, Pepa. ¡Vamos arriba! ¡Fuera el delantal! ¡Vamos, siéntate ahí, siéntate! Tú estás de psiquiatra. Sí, loca, me he vuelto loca, pero de contenta. Mira. A ver. Lee. La duquesa de Alba se somete a un tratamiento de fertilidad para tener mellizos. No ocurra aquí. Entre todas las llamadas recibidas al número de teléfono tal y pascual, se sortearán 10 viajes para 2 personas a la costa californiana para asistir al rodaje de La Impostora. Los ganadores gozarán de una cena en el Hilton Plaza con los protagonistas de la serie. Vaya. Como que vaya. Que muy bien, para que le toque. A nosotras, Chelo. Ahí llamará todo el mundo, Pepa. No pienses que por una llamadita que hagamos nos va a tocar nada. ¿Y por qué no? Porque tenemos la suerte en el culo, reina. Con eso a ti mismo no llegarás a ningún lado, ¿eh? Yo me conformo con llegar a tener la comida a su hora. Mira, ¿De dónde la has sacado? lo he robado. Se lo ha arreglado tu gordo. Frío, frío. ¿De quién es entonces? Del encargado. Dios, Pepa. Deja eso donde lo encontraste. Podríamos llamar todo lo que quisiéramos. Vamos a acabar en la calle por tus tonterías. Llamaríamos sin parar hasta conseguir ese premio. Nunca nos tocará ese premio.
qué no intentar realizar un sueño? Piensa que es una recompensa. ¿Cómo que una recompensa? Por tanto trabajo, por tanto aguantar sin quejarnos, por tantos años de espera sin recibir nada a cambio. Y le has robado al encargado. Una semana, Chelo, una semana, lejos de todo. De los gritos de tu madre, de las estupideces de mi marido, de las órdenes del encargado, de la cocina, de la prisa, de la mierda. Sin tocar una cebolla, una botella de desengrasante, un delantal. ¿Te imaginas? Las dos debajo de una palmera rodeadas de gente muy rubia, con esos cochazos. ¡Nos pondremos morenitas, Chelo! Podemos incluso hacer toles. ¡Hala! Luego veremos a la Julie, a la Lidia, a Richard. ¿Te imaginas que le gustamos a Richard? Yo me conformo con ver de cerca a un hombre guapo de verdad. El Chelito. Cenar en un restaurante de lujo. Y no seremos nosotras las que cocinemos. Seguro que allí tienen un regimiento de cocineros vestidos de blanco muy limpios que hacen maravillas. Y nos sentaremos entre la Julie y el Richard. Ellos hablarán en inglés y no nos enteraremos de nada. Pero con sonreír así, con encanto, ya lo tenemos todo ganado. Chelito, Yo nunca he viajado a ningún sitio. es nuestra oportunidad. ¿Y si nos ilusionamos y luego no nos toca? No pasa nada, seguimos como estamos y ya está. La cuenta del teléfono la paga el encargado. No tienes vergüenza, Pepa. ¿Qué? ¿Llamamos? Tú primero. A ver, dime. Número, a ver. 374-75-33-203. ¡Musiquita! ¡Esto es un sacaperras, Pepa! ¿Qué dice? Sí, Josefa Ramírez. Concurso La Impostora. Cruza los dedos, Chelo. Sí. Gracias. Ahora llama tú. Yo preparo el bacalao. Sí, pero ten cuidado que pase con la sal que se ¿Qué pega. vas a hacer? Está atenta a la llamada. Dígame. ¡Ay! ¡Sí! ¡Consuelo! ¡Jiménez! ¡Sí! ¡Concurso impostora! ¡Sí! ¡Gracias! Déjalo por ahí. Y te vamos llamando de 5 en 5 minutos. ¿Y se entera el encargado y lo ven? Pues es verdad. Mételo ahí en esa olla y le ponen la tapa. Se me va a salir el corazón por la boca, Pepa. Tú sigues trabajando como si no pasara nada. Que tampoco es plan que se nos note en la cara la que estamos armando. Tú me vas a llevar a la cárcel, Pepa. Donde te voy a llevar es al paraíso, reina. Sarandonga, no vamos a comer. Sarandonga, una roca bacalao. Sarandonga, el alto del pueblo. Sarandonga, cuchimini, cuchimini. 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 Sarandonga, cuchimini. ¡Chelo! Ya. Hay que ver cómo se nos va la olla, Pepa. La olla que no se nos tiene que ir es esta. Esta es la que no se nos tiene que ir. ¡La olla! O sea que va el bacalao. ¿Mucho? Negrito, negrito. Lo dicho. Hoy perdemos el trabajo. Vamos a tener que preparar otro menú. A ver. Esto con muchas patatas y agua le hacemos darle pego. ¿Te estás volviendo una cocinera guarrona como yo? Te estoy haciendo salvar tiempo que necesitamos mucho para llamar por teléfono. ¡Esa Michelo! Y todo tuyo. Que coges el móvil y no pares de llamar hasta que me veas con el ombligo al aire en California. ¡Oído, cocina! Mamá, ¿Qué niña? tengo miedo. ¿De qué? Me da miedo hacer ese viaje. ¿Por qué? Porque pienso que va a acabar mal. Claro que no. Va a ser muy divertido. Daremos largos paseos juntas, como antes por nuestro jardín. Siempre te gustó estar allí. Hasta que tuvimos el accidente. No tienes que temer nada. Además, estaré a tu lado. Prometes que estarás siempre conmigo.
Lo prometo. Entonces no tendré miedo. ¿Y esto? ¿El qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajar. Tan temprano. He llegado a mi hora. ¿A qué se debe este milagro? Ya ves. No me digas que tu maridito te ha traído un coche. No, ¿Qué pasa entonces? he decidido ser puntual. Pues será la primera vez, reina. Más vale tarde que nunca. No olvides decírselo al jefe. ¿Tú tienes algo? Sí, tengo muchas zanahorias que cortar. Pero si las estás asesinando. No hago lo mejor que puedo. ¿Qué es lo que te pasa, Pepa? No me pasa nada, Chelo. Te conozco. Quizás no. ¿A que no sabes qué me he comprado? Me muero de vergüenza de tener que ponérmelo. Pero no quiero que me vean con mi bañador de monja en California. ¡Tachán! ¿Qué te parece? Me han dicho que el azul está muy de moda. Pepa, ten cuidado que te puedes cortar. Ya lo tengo, gracias. ¿Me vas a contar qué es lo que te pasa? No me pasa nada, Chelo. Estoy haciendo mi trabajo y punto. Pepa, que nos conocemos. ¿A ti te pasa algo? ¿Puedes contármelo? Puedes ir tú preparando el estofado. Ya sabes que para eso no tengo mucha mano. Mírame, Pepa. Las cebollas ya las he troceado. Están Pepita, aquí. haz el favor de decirme qué te pasa. ¡Ay, Dios, tía! Ay. Ya está. Ya. Es un cortecito de nada. Venga. Deja de llorar y cuéntame qué es lo que te pasa. No me pasa nada, Chelo. ¿Por nada nos intenta una suicidar un dedo? No tengo ganas de hablar. Pues haz un esfuerzo. Es una tontería. Pues dímela y nos reímos. No da ninguna risa. Pues lloramos juntas. Es mi marido. ¿Te ha pasado algo? ¿Te ha pegado? Por Dios, Pepa, dime si te ha pegado porque lo mato ahora mismo. No es eso, Chelo. ¿Qué es lo que te ha hecho entonces para que estés así? No es nada. Fue anoche, ya pasó. Explícamelo si no quieres que lo denuncie a la policía. Es que anoche no vino a casa. ¿Cómo? Cuando llegué de trabajar ya no estaba. Me imaginé que estaría viendo el fútbol en algún bar. Preparé la cena y me puse a ver la tele un momento. Me quedé dormida en el sofá. Cuando me desperté a las tantas de la noche y vi la cena sin tocar, ahí empecé a preocuparme. Decidí acostarme, pero ni te imaginas qué noche, Chelo. No podía pegar ojo. Solo escuchaba el tic-tac del reloj, el tiempo que pasaba y el que no venía. Cada vez que oía pasos en la calle o en la escalera, creía reconocer que eran los suyos, pero nunca eran. Así se me hizo de mañana. La angustia que me comía por dentro. Porque yo pensaba, si se ha ido de putas ya tendría que haber vuelto. Entonces me imaginaba que lo habían atacado y que estaría desangrado a navajazos en cualquier calle. Me iba a morir, Chelo. Llamé a todos los hospitales, pero no sabían nada de él. De pronto, oí las llaves en la puerta. Fui corriendo y ahí estaba. Borracho como una cuba. Lo iba a matar, Chelo, te lo juro. Pero de pronto lo vi tan viejo, tan gordo, tan descuidado, que me dio pena. Pensé, Pepa, este hombre está sufriendo igual que tú. Me sentí muy mal, porque me di cuenta de que nunca, en todos los años que llevamos de casados, nunca le había preguntado cómo se sentía, nunca la había escuchado. Así que le miré y le dije, Juan, ¿tú eres feliz? Él me miró. Te juro que me pareció que estaba emocionado. Pero entonces abrió la boca, lanzó un eructo enorme en toda mi cara y continuó chocándose contra las paredes hasta llegar al dormitorio. Se tumbó en la cama y se puso a roncar como un cerdo. Vaya. ¿Qué crees que le ha pasado? Cualquier cosa. ¿Crees que tiene un amante? Ojalá.
Pero no creo que eso le pueda gustar a nadie. ¿A ti te gustó? Fue hace mucho tiempo. Nunca fue gran cosa, pero por lo menos daba un poquito más de sí. ¿Cuánto ven a cambiar tanto? Pero uno se pone a ver hombres en la tele como el Richard, que dicen esas cosas tan bonitas, que te cuidan, que están siempre bien afeitados, y te das cuenta que el que tienes al lado te trata como a un cerdo que se tira pedos y que no tiene ni un detalle contigo, oye, que se te cae el mundo encima. ¿Qué piensas entonces? Pienso que no le quiero. ¿Seguro? Hace tiempo que lo sé. Pero hoy me he dado cuenta de que no lo soporto. De que no quiero pasarme el resto de mi vida aguantando a un imbécil a mi lado. ¿Qué piensas hacer? No puedo hacer nada. Sí que puedes hacer algo. ¿El qué? Marcharte. Sola no se va a ningún lado. ¿Y conmigo? ¿Contigo? ¿A dónde? A California. Ay, querido, ya se está contagiado mi locura. No es ninguna locura. Ese concurso no solucionará mi vida. Solucionará la de las dos. No digas tonterías. Tenemos que irnos. Puede que ni nos toque. Tenemos que intentarlo. ¡Quítate eso de la cabeza! ¿Acaso tienes aquí algo mejor? Una casa y este trabajo mal pagado. Tenemos que irnos, Pepa. Es la única forma de poder vivir un poco. Aquí estamos condenadas para siempre. ¿Y crees que así nos solucionará algo las cosas? Además, en el caso de que nos toque, seguro que tu madre te viene con el rollo de lo enferma que está para joderte la vida. Por eso tengo que irme, Pepa. ¿Cómo? Me hago vieja. Vieja antes de tiempo. Y no he vivido nada por estar atada a esa madre que tengo. Pero que tengo derecho a soñar con algo más que vivir encerrada entre estas cosas. Además, si no nos vamos ahora, habremos perdido quizás la última oportunidad de poder cambiar algo. ¿Y crees que así cambiará? Se trata de ser feliz. ¿Y si sale mal? Lo habremos intentado. ¿Me dejas ver otra vez ese bikini? ¿Crees que es demasiado atrevido? Vas a tener que depilarte bien. No sé si soy capaz de ponérmelo. Pues ya es hora de que te dé el aire por esos rincones que tienes enmohecidos. ¡Calla! ¡Y a ti también te falta un poquito de aire por ahí! Yo me pienso poner directamente con las tetas fuera. Y mi marido nunca me quiso dejar porque dice que las tengo blandas y caídas y que le da vergüenza. ¡Será idiota! Él sí que tiene un barrigón gordo, caído y peludo. Y no le da ninguna vergüenza paseárselo por toda la playa. ¿Lo ves? Lo a gustito que vas a estar sin él. ¡Como una reina! Venga, Chelito, sigue llamando y ya tengo ganas de que estemos allí. Venga, pásame el teléfono. ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Hola! Soy... Sí, soy yo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias, guapa! ¡Adiós! Ya nos conocen por nuestro nombre y todo. Claro, después de lo que estamos llamando... ¿Qué te han dicho? Nos han deseado mucha suerte. Mucha suerte. Seguro que la tendremos. ¡Ahí está! ¡Nuestra suerte! No puede ser. ¡Cógelo, vamos, cógelo! ¡No puede! ¡Estoy muy ¡No nervioso! seas tonta, contesta! ¡Nuestro cumpleaños! ¡Me tiembla todo, Pepa! ¡Dame la mano! ¡Contesta, corre! ¡Diga! ¡Lo he dicho, no sabes! ¡Cállate, que no se oye bien! ¡Sí! ¡Sí, soy Consuelo! ¡Sí! ¿Qué dicen? Es el encargado. ¿Qué encargado? Nuestro encargado. El del restaurante. Al que le has robado el móvil. ¿Y qué quería? ¿Saber quién tenía su móvil? ¿Y qué te ha dicho? Que vayamos un momentito a su despacho. ¿Cuándo tiene que ser eso?
Ahora mismo. Querrá que le devolvamos el móvil. Entre otras cosas. ¡No podemos devolvérselo todavía, Chelo! ¿Cómo? ¿Cómo puedes pensar en eso ahora? Es nuestra ilusión. No podemos tirarla a la basura. Olvídate. No, Chelo, ya está todo hecho. Nos echará del trabajo, nos denunciará, qué sé yo. Peor no nos puede ir. Ahora sí que no nos podemos rendir. Por favor, deja de decir No tonterías. es ninguna tontería. Tú misma lo dijiste que teníamos que cambiar las cosas. Por tu cabeza llena de pajarito estamos jodidas de por vida. ¡Al revés! Tenía que ser así. Si esto no hubiera pasado, nunca tendríamos la oportunidad de cambiar las cosas. Si vamos a ese despacho, se acabará todo. Vamos a estar comiendo mierda hasta que nos muramos. Pero podemos decidir cambiar nuestra suerte, marcharnos muy lejos. Es nuestra oportunidad. Y estamos tan cerca. No podemos estropearlo ahora. ¡No podemos! ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que sea. Lo que sea, Pepa. Lo que sea. Muy bien. Oído cocina. Queda poco para marcharnos. No sé, ¿Tu maleta aún está vacía? no sé qué llevar a este viaje. Lleva lo que más te guste. ¿Crees que hará frío? Es posible. Entonces me llevaré el abrigo también. Pepa, ven a ayudarme que yo sola no puedo. Pepa, coño, que no es momento de ponerse trágica. Levántate y ayúdame. No debía haber discutido con él. No, claro que no tenías que haberlo hecho. No me gustó que nos tratara de esa manera. Le habíamos robado el móvil, Pepa. No pensarías que nos iba a tratar con amabilidad. Hay maneras y maneras de decir las cosas. Estaba enfadada, Pepa. No sé qué querías. Que comprendiera. Podía habernos dejado el móvil en préstamo, no sé, podíamos haber llegado a un acuerdo. Bueno, pues las cosas han salido así y no hay vuelta de hoja. No vale la pena que te pongas a llorar ahora. Así que levántate que tenemos que terminar esto. Preparar la comida y hacer unas cuantas llamadas más. ¿Crees que le saldrá un chichón o algo? Como mínimo. Ah, ¿le habrá dolido? Yo qué sé. ¿Crees que...? Espero que no, Pepa. ¡Ay, por Dios, Dios mío! Me cago en tu padre, no te pongas a llorar ahora, que ¡No, tenemos que criminal, una hija de puta! Tranquiliza o te agrieto el brazo, Pepa. Claro, como tú no has sido la que has sabeado un encajado. Ella estaba ahí, calladita, con la cabeza agacha, mientras yo resolvía todo el marrón. Si fuera por ti, ahora estaríamos sin trabajo, sin premio y sin nada. Si no fuera por tus estupideces, hoy sería un día como otro cualquiera. Un día de mierda como otro cualquiera. Pero yo no estaría pringándome hasta el cuello, robando cosas y matando a gente. No hemos matado a nadie. Yo qué sé. Respira. Antes de meterlo en el saco, sí. Por ahora no. ¿Qué vamos a hacer? Mirad para adelante. No hay otra opción. No. Ven aquí. Tómate un tragazo de vino. Tenemos que traer el saco hasta aquí. Lo meteremos debajo del fregadero. El desagüe gotea. Si no lo hemos matado del porrazo, lo mataremos de una pulmonía. Es un toro, aguantará. ¿Y qué haremos cuando se despierte? Cuando llegue ese momento, espero estar ya volando hacia California. Ojalá. Venga, Pepa, ayúdame. Cógelo tú por las piernas. ¡No pesa el tío cabrón! ¿Y ahora qué? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Podrías pensar un poco tú, para variar. ¿Qué pasa?
¿Te crees que eres muy lista, muy valiente? Porque se te ha ocurrido meter un saco debajo del fregadero. Tampoco hace falta ser un genio para lo que has hecho. Además, te recuerdo que fui yo la que resolvió la discusión con el encargado. ¡Necesito sentarme! Estoy un poco mareada. Del esfuerzo, seguro. A lo mejor. Bueno, un momento, te traeré un vaso de agua. No, tráeme uno de vino que me va a venir mejor. ¿Estás asustada? Sí. No te preocupes. Cuando mañana estemos cenando con la impostora, todo eso se nos habrá olvidado. Chelito, tú no te puedes venir abajo, porque si no estamos jodidas. Bastante tenemos con una cagona como yo. Venga, Chelito. No te pongas Mira, te prometo que no me voy a quejar más y que voy a estar más espabilada. ¡Ole, ole! Venga, otro traguito para que te tranquilices. Venga, ven un poquito. Venga, Chelito. No, pero no pongas esa cara tan triste que además parece que está... ¡Será guarda! ¡Sí, lo siento! Yo aquí, desviviéndome por consolarte, y tú me lo pagas de esta manera. ¡Consolarme! Anda, mejor que te calles. Que tenemos que ponernos a funcionar. ¡Ale! ¡Eso, Michelo! A ver, ¿Por dónde empezamos? quedan 3 horas para que lleguen los clientes. Tenemos que preparar el menú y tenemos que seguir llamando al concurso. Llamaremos cada 5 minutos, una vez cada una, ¿de acuerdo? ¡Oído, cocina! Muy bien, pues ponte con la guarnición que yo hago lo demás. ¿Qué toca hoy? Filetitos de encargado con guarnición de ojos de rata a la crema de pulso. Deliciosos. Qué raro, ¿El ¿no? qué? Esto, ¿Podrías explicarte un poco? normalmente, en estos momentos estaríamos hablando por los codos que hasta se nos quemaría la cabeza. La comida, quiero decir. Pero hoy estamos tan calladas que da miedo. Hoy no es un día normal. ¡Chelo! ¿Qué? ¡Ay, ay! Ahí, ¿qué? ¡El saco! ¿Qué pasa con el saco? ¡Se mueve! Déjate de bromas. Es verdad, Chelo, se mueve. No veo que se mueva. Claro que se mueve. Se ha movido un poquito, pero se ha Te movido. habrás confundido. Claro que no. Pues ahora no se mueve. ¿Seguro? Seguro. Respira. Creo que sí. Venga, no te preocupes más por él y ponte a trocear patatitas, bien troceaditas. Y deja de mirar el saco. Estará dormido. O algo así. Me pone muy nerviosa ver a ese hombre ahí en medio. Pues si te parece, le hacemos trocitos y lo metemos dentro de la olla para que deje de verlo. No digas eso ni en broma. Pero entonces deja de mirar el saco porque la que pone nerviosa es a mí. ¡Chelo! ¡Otra vez! ¿Te has cortado? ¡Se ha movido! No vuelvas con tus imaginaciones ¡Se ha raras. movido, Chelo! Te lo juro por mi madre que ese hijo de puta se mueve. Está borracha, no lo veo moverse. ¡Claro que se mueve! Es en un momento a otro sale y nos jode todo el plan. Estás nerviosa, Pepa, y por eso ves lo que no es. Estoy nerviosa porque ese saco se mueve y tú no me quieres creer. Bueno, vamos a ver si ese se menea o no. ¿Lo ves? No hace nada. Puede que te esté engañando. No digas chorradas. Se queda quieto porque sabe que lo estamos mirando. Cuando no lo miramos empieza a moverse. ¡Vale! Abriré el saco para ver si veo algo raro. ¿Serás capaz? ¿Y qué voy a hacer si no? ¿Qué? Está quietecito, quietecito.
respira. No lo sé. Míralo. Míralo tú. A mí me da grima. A mí también. Pero tú ya estás puesta, no te cuesta trabajo volver a mirar. Casi no se nota, pero sí que respira. ¡Qué alivio! ¿Qué cara tiene? No sé, de quieto. Como de estatua. Como de besugo. Siempre tuvo cara de besugo. Pues ahora más. No tiene que estar feo. Nunca ha sido muy mono, la verdad. Además tiene la boca abierta así. Como de pescadito. Y está blanquito y mojadito. El goteo del fregadero, ya te lo dije. Vamos, que está para meterlo al horno con unas patatitas, unas cebollitas. Y un ojito de laurel. Eso sí, pero no me industrial, porque mira que se ha puesto gordo el tío. 1,5 metros y parece una bondiguilla. Se pasa el día picoteando entre las ollas. Le he visto incluso comerse lo que dejan los clientes en el plato. ¿Lo ves? Si es que hay que castigarle por cochinillo. ¡Por cochinillo y por glotón! ¿Qué pasa? Ha abierto los ojos. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! Me estaba mirando. Ahora saldrá y nos estrangulará. No digas estupidez. Se vengará por haberle robado el móvil. Que le hemos pegado, insultado y metido en un saco. Yo creo que lo del móvil y yo de menos. Pues peor me lo pones. ¿Tú lo ves moverse? Es aquí, ¿no? Acércate a ver si respira. ¿Por qué siempre tengo que yo? Ya sabes que para eso soy un poco... ¡Cagada! Está quieto. No te confíes. Puede que esté al acecho para atacarnos cuando menos nos peleamos. Habla más bajo. ¿Por qué? Por si no se escucha. Ay, ese no, pero ¿qué vamos a hacer? No lo sé. ¡Duérmase, hombre! ¡Que va a estar más a gustito! Mire, Pero Pepa, ¿qué estás haciendo? No hables con ese saco de mierda y piensa en algo. mire, no le haga caso, que está muy nerviosa, no sabe lo que dice. Tú sí que no sabes lo que haces. Venga, duérmase y no se preocupe porque el menú estará preparado a su hora. ¡Vas como una sota, Pepa! En cuanto a lo del móvil, que fue en un momento... ¡Pepa, cállate ya, coño! Mira, intento solucionar las cosas lo mejor que puedo. ¿vale? ¡Aguanta! ¿No hubiera sido mejor dialogar con él? Eres una cotorra, Pepa. Es preferible que no vuelvas a abrir el pico. Me parecía más razonable que endiñarle un sartenazo. Bueno, pues es lo único que se me ha ocurrido. Así que cállate y ponte a cocinar. No puedo, no tengo yo cuerpo de ponerme a hacer un menú, estoy temblona y creo que voy a vomitar. Pues vomitas y luego te pones a trabajar. Dentro de un rato se llegará esto de camareros que querrán llevarle el menú a los clientes. Y si no tenemos nada preparado, empieza a inventarte un montón de respuestas para todas las preguntas que nos van a hacer. Ay, cielo, tengo mucho miedo. Aquí ya no hay vuelta atrás. Venga, tómate un trago de vino y a pechuga. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Como sea. Pero yo no pienso parar hasta verme en California. Sí. El viaje será largo. Será bonito. Volaremos por encima de las nubes. Tendremos el mundo entero bajo nuestros pies. ¿Crees que debemos volar? Es la única manera de llegar. ¿No te da miedo caer? Eso no va a suceder. Sucede algunas veces. Esta vez no pasará. E meno male, siamo finiti nel club dell'ipoteca.
degli potenti dove cambiare faccia non è biglietteria, la moda seria di andare per la via. ¡Venga! ¿Tú sabes dónde está la pimienta? Hay un montón de tarritos, tarritos y más tarritos. Los he probado todos y ninguno me sabe a pimienta. Busca el carrito que ponga pimienta. Es verdad. Bueno, es igual, le pongo de este. Bueno, esto ya está. Un chorreón de vinito. Y vamos a fumarnos un cigarrito mientras se cuece. El penúltimo que mañana lo dejo como yo. ¿Te has podido llamar? Siempre está comunicando. Las líneas deben estar saturadas. Ya debe de quedar pocos. Dentro de un rato estaremos volando hacia California. Yo, Juanito, que llegue, me pongo mi bikini y me voy a la playa a tostarme. Yo también. A ver si le echo el ojo a algún morenazo. ¿Empiezas a poner los cuernos a tu gordo? Le voy a sembrar la coronilla. Eso no está bien, tú eres una mujer casada. Y tú, una monja de clausura. Pues eso se va a acabar. ¡Putísima! Pienso ponerme provocativa y ligarme a un mocetón que me quite las telarañas de chichi. ¡Réquete putísima! ¡Putísima! ¿Piensas ir a despedirte de tu madre? Creo que no. ¿No vas a ir a por la maleta? No. Iré con lo puesto. Yo quizás deba de pasar a dejarle algo de comida en el congelador a mi marido. ¡Que se las apañe solo! Es un inútil. En el fondo me da pena de él. No irás a rajarte, ¿verdad? Claro que no. Porque si te rajas pasaré de ti y me iré yo sola. Por supuesto que pienso ir. No puedo evitar que me dé pena mi marido. Pero no decías que no le querías. Ha dicho que no quiere, ha dicho que me da pena. Toda la vida diciendo que es un cerdo y ahora resulta que te da pena. Tú no puedes entenderlo porque tú no sabes lo que es estar casada. Gracias a Dios. Más a gusto que estoy. No te lo crees ni tú, que siempre estás reprimida porque estás sola. Mejor sola que con un pedazo de cerdo como tu marido. Mejor mi pedazo de cerdo que la chocha amargada de tu madre. Con mi madre no te metas porque no viene a cuento. No te metas tú con mi marido. En el fondo le quieres. Ya te he dicho que no. Solamente me da pena. Bueno, vamos a dejarlo ya. Venga. Vamos. ¿Vamos? A brindar. ¿A brindar? Sí. Por ti y por mí. Y por la impostora. Por la impostora, sí señora. Y por el pedazo de cerdo de mi marido, que por fin va a tener que aprender a cocinar. Y por la vieja amargada de mi madre, que se va a quedar más sola que la una. ¡Por la vieja vieja! Y por él. No, por eso no, que no se lo merece. Mira, lo hay tumbado sin hacer
hacer nada. ¡Antipático! Debería brindar por nosotras. Eso sí. ¡Venga! ¡Venga por nosotras! ¡Por nuestro viaje! ¿Qué pasa? ¿Que no quieres brindar con nosotras? Deberías alegrarte de que por fin nos vamos a California, en vez de dejarnos en esta cocina de mierda llena de humo y porquería. ¡Envidioso! La cocina entera para ti. Me despido. Me despido de este trabajo asqueroso. Yo también me despido. Y entérate que además del móvil me llevo mangando masa de croquetas desde hace tiempo. ¿Me llevas la masa de las croquetas? Me Te decía yo que fundía muy poco. llevo todo lo que puedo. Serás ratera. ¿Tú no? No. Tú eres tonta, hija. Soy honrada. A ver, que yo solo lo hago en compensación por lo poco que me pagan. Vamos, que si tuviera que llegar a fin de mes con el sueldo, pues sería imposible. Esto es como una especie de ayudita. Ah, bueno, mirándolo así. Porque no me irás a decir que ese hijo de puta nos paga como Dios manda. Nos paga una miseria. ¿Lo ves? ¡Y es por tu culpa! ¡Que me he convertido en una delincuenta! ¡Miserable! ¿No nos puedes haber subido un poquito el sueldo? Pues hacernos un regalo de empresa, coño. Que ni un detalle has tenido. ¿Y las propinas? ¿Dónde están las propinas de los últimos 5 años? Porque yo no las he visto. ¡Ladrón! Ah, Es su castigo por robarme. bueno, pues dame, que le doy yo también. ¡Toma! ¡Con chorizo! ¡Y por mirarme las tetas! ¿Te mira las tetas? ¿A ti no? No. Pues serás la única a la que no mira las tetas. ¿De verdad? Te lo juro. Es que a mí los hombres no me miran. Y aunque vaya a escuela por la calle, como soy así tan gordita y feita. No, mujer. Eso es porque inspira respeto. Pero no quiero que me respeten, coño. No me quieras que me metan mano. No te preocupes. Ya verás como en California te lloverán los hombres encima. Eso lo dices para consolarme. Pero yo sé que no gusto que soy fea. A ver, mujer, no eres una belleza. Pero mejor así. Porque el hombre que te venga será porque te quiere de verdad. Eso es verdad. No se te acercarán babosos como este. ¡Por mirarle las tetas a mi amiga! Déjalo, mujer, que cuando se despierte va a tener un dolor de cabeza de elefante. No creo que se despierte muy pronto. ¿Has visto si le respira? Voy a mirar. Me parece que estás un poco piripi. Pero ayudarme. A ver si se va a emocionar porque se le va a empinar la costilla. No creo que se le empine mucho. Lo dices porque soy fea. No, mujer. Lo digo porque creo que es imponente. No me digas. La cara de amargada que tiene su mujer, eso es porque hace rato que no le meten una buena mandada. Unos golpes a la puerta. No puede ser, es temprano. Deben ser los camareros. Está puesto cartel de cerrado. Si son ellos, llamarán. Bueno, no es hora de que llegue. Hoy es un día de mucha faena, puede que se hayan adelantado. Vale, voy a mirar. No vayas, si son ellos tendrás que abrir. Y si no voy, se extrañarán. Sincero. Les diré que se tomen un café en el bar de frente. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Yo? Piensa en algo. Tenemos que irnos. ¿A dónde? ¡A California! Pero si todavía no nos han llamado. Toma, llámales tú. Y diles que tenemos que irnos ahora.
¡Comunica! Pues sigue llamando. Estoy muy nerviosa, Chelo, yo no puedo. Ay, llamaré yo. Voy a mirar quién hay afuera. Tira. Eran unos clientes que estaban mirando el menú del día a la puerta. Gracias. ¿Qué? ¡El premio nos ha tocado! Quita ya, saca, por Dios. Anda. No hagas bromas, ¿eh? Ya sabes que no me gusta que hagas bromas con estas cosas. Chelo, mírame. Dime qué es lo que te han dicho. ¿Qué pasa? ¿Te quieres quedar el premio para ti sola? ¿A quién vas a llevar? ¿A tu madre? Ese premio es de los dos. Yo conseguí el teléfono. La idea fue mía. Chelo, dime qué es lo que te han dicho. ¡Chelo! 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 Oh. ¿A dónde te crees que vas? Me voy. Ni hablar. ¿Cómo? De aquí no se va nadie. No tengo nada que hacer aquí. Aún queda trabajo por hacer. ¿Qué trabajo? El menú del día no está terminado. Muy bien. Creo que le falta algo. Aunque también le falta un poco de... Y para que esté más rico... ¡Listo! Creo que te has olvidado de algo. No veo que haya ninguna cucaracha que matar. Puede que sí. ¿Quizás un poco de amoníaco? ¡Ajaspino! Fría. ¡Champa! Vamos. Amoníaco. ¿Pruebas? Pruébalo tú. Yo te lo ofrecí primero. Siempre tengo que hacer yo las cosas que tú no tienes cojones de hacer. Porque tú eres la valiente de las dos. ¡Pruébalo! Pues que se te ha ido todo el valor por la pata abajo. ¿Qué estás haciendo? Me llevo un poco a casa. Para mi marido y para mí. Tengo muy buen sabor. Le pondré bastante ketchup. No es mala idea. ¿Quieres que te aparte también para ti? Sí, guárdame un poco. ¿Y darás también a tu madre? Seguramente. Tenemos que irnos. Recoger mis cosas. ¿Qué harás cuando llegues a casa? Comeré. Y esperaré a que mi madre se duerma la siesta.
Luego me veré los vídeos grabados de la impostora. ¿Sabes? Me gusta verlos al revés. Empiezo por los últimos, hasta llegar al primero. Así la historia nunca termina. Siempre llego al principio. Tengo una sorpresa para ti. ¡Qué sorpresa, mamá! Vamos a hacer un viaje. ¿A dónde iremos? Lejos. ¿Muy lejos? Mucho. ¿Y tú qué harás? Comeré algo y me acostaré pronto. Tengo ganas de descansar de una vez. Yo también. No te preocupes. Puede que ahora estemos más cerca de California. Puede ser. ¿Me das un bolígrafo y un papel? Sí. Dejaré una nota. Muy bien. Nos hemos ido de viaje. El menú del día ya está preparado. Gracias por el móvil, firmado. Pepa Y Chelo. y Chelo. Nos vamos.